Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jerez Rubén Ariel. Yo soy médico terapista del Instituto de Ginecología y Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estamos dando esta charla a través de un ciclo de ateneos que tenemos interdisciplinario en la institución. En este caso vamos a hablar sobre fluidoterapia en sepsis, como es la reanimación, la optimización de la misma, la estabilización y la evaluación del paciente. Primero vamos a definir qué es una sepsis. Una sepsis es una disfunción orgánica grave causada por una respuesta inflamatoria descontrolada a una infección. Bien, entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta el tiempo que va a llevar esa reanimación. Tenemos que tener bien presente que la sepsis es la causa de muerte más común en nuestras unidades de cuidados críticos. Así también la importancia que tiene la fluidoterapia en el tratamiento inicial, ya que ésta no va a permitir el mantenimiento de la perfusión, como así también de la oxigenación y el transporte de los elementos que requerimos para que nuestro paciente pueda evolucionar de una forma satisfactoria. Entonces, el objetivo primordial nuestro es mantener la perfusión tisular y por tanto la función de cada órgano. Continuando con nuestro esquema, la estrategia de reanimación con fluidos, cómo la debemos plantear, cómo debemos actuar ante una sepsis. Es fundamental tener en cuenta que es de inicio inmediato ante la sospecha de shock séptico. ¿Qué nos va a decir? Shock séptico. ¿Tenemos sospecha de un foco infeccioso? Perfecto, ya tenemos la sospecha. Cultivamos, vemos. Hasta que estén los cultivos, nosotros vamos a comenzar con la reanimación con fluidos. ¿Cuánto tiempo dura? Y es estratégicamente fundamental tenerlo presente. 3 horas debemos estar reanimando. Bien, entonces, ahora decimos, 3 horas tengo que estar al lado del paciente, 3 horas tengo que estar presente monitorizando cada uno de los elementos. Bien, el tipo de fluido vamos a elegir, vamos a indicar a nuestro equipo qué tipo de fluido vamos a entrar. Entonces vamos a entrar muchas veces. Vamos a comenzar con los elementos que tenemos más común en nuestra sala de terapia intensiva, que son las soluciones salinas y las soluciones dextrosas. Pues bien, la elección fundamental son las elecciones de las soluciones salinas, pero también tenemos hoy en día, se está dando más prevalencia a las electrolíticas balanceadas, reanimar con el electrolítica balanceada, ya que las soluciones salinas nos pueden llevar a trastornos electrolíticos y las electrolíticas balanceadas no. Bien, así también tener en cuenta que las reanimaciones, cuando no son evolutivas, a pesar de que le pasamos volumen, tenemos que también tener presentes los hidroxietiles almidones y también tener presentes las albúminas. ¿Por qué? Porque esto no van a mantener la presión y no van a mantener la cantidad de fluido endovascular. Recuerden que la presión arterial es un juego entre contenido y continente. En el caso de la sepsis, se agranda el continente y se disminuye el contenido por una alteración endotelial que no da lugar a la transposición de líquido o de fluidos al intersticio. Por eso tenemos que los pacientes presentan ese edema que muchas veces van a llevar a una insuficiencia respiratoria, como así también una inadecuada perfusión de los tejidos. Y saber bien que los tejidos, la mala perfusión no es generalizada, sino es más bien parcheada. O sea que son
como pequeñas manchas de una vaca que encontramos en su cuero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza. Nosotros debemos individualizar la respuesta del paciente. ¿Cómo individualizamos la respuesta del paciente? A través de la presión arterial. Nosotros debemos tener un monitoreo de la presión arterial a través de presiones no invasivas, el famoso manguito que ponemos en los miembros a los pacientes y vemos una frecuencia sistólica y una frecuencia diastólica de la cual podemos calcular una presión media. Así también, dependiendo de las instituciones donde nosotros estemos desarrollando nuestra actividad, podemos contar o no con presiones invasivas, un catéter puesto directamente en una arteria periférica y a través de un transductor poder hacer la monitorización permanente y el control de gasometría arterial que nos estaría dando muchísimos elementos en los cuales nosotros tenemos la medición del lactato que nos está diciendo y nos está marcando la hipoxia que está sufriendo ese tejido, nos está marcando también la presión de oxígeno, o sea, cuánta oxigenación está llegando al cuerpo y qué cambios debemos realizar. Y así también algo fundamental, tener monitorizado el pH del paciente para ver el uso o no mayor de fluidos o bien comenzar con estrategias a través del respirador para poder modificar la acidez del paciente o o la alcalosis que pudiera tener el paciente. Entonces, nosotros sabemos que en un estado de sepsis los pacientes que se ponen acidóticos, bien, nosotros podemos registrar y monitorizar y sabemos bien que la gasometría la tenemos que hacer seriada y controlada a través de todos los cambios que pudiéramos hacer en la asistencia respiratoria mecánica. La monitorización hemodinámica es esencial, como habíamos venido mencionando, para guiar la reanimación. Y ustedes dicen, señores, mire, si apenas tengo un respirador, si apenas tengo un multiparamétrico, ¿qué puedo hacer con eso? Gasometría, dependo mucho de un laboratorio y los casos estos graves, estoy solo, ya sea un fin de semana o bien una noche, porque esa es la realidad que vivimos nosotros en nuestros servicios. Pues bien, señores, nos tenemos que arremangar y decir, aquí estamos, tenemos un multiparamétrico. ¿Qué valores nos está dando el multiparamétrico? ¿Nos está dando una presión no invasiva? Perfecto, tengamos la TAM. Tengo que mantenerla por arriba de 65 para mantener una buena perfusión. Sigamos. Tengo un electrocardiograma. Perfecto. Tengo una monitorización eléctrica para ver los cambios que pudieran haber eléctrico por una alteración electrolítica. Un descenso de potasio que nos puede dar una alteración en el electrocardiograma. Una sobrecarga, un aumento de presión. Entonces vamos a ver, o una depresión miocárdica, vamos a ver el tamaño de los complejos, cómo se van disminuyendo o cómo se van ensanchando. Entonces, esos son elementos. Y así también podemos ver la oximetría y ver el comportamiento de la oxigenación. ¿Por qué esto es tan importante? Nosotros siempre decimos, el paciente está desaturando, o nos vienen y nos dicen, el paciente está desaturando. Perfecto, ¿cuánto tenía previamente? No, el paciente estaba saturando bien, ahora tiene menos de 90. Pues bien, señores, eso todos piensan que la desaturación es saturar menos de 90. No, desaturar es cuánto tenía de saturación si lo venías monitorizando. Pongámosles 98 a aire ambiente, o sea, el 0,21%. Y el paciente ha caído su saturación a 94 o 93. Esa es una desaturación. ¿Por qué? Porque ha descendido los valores en más de 4 puntos o 4 puntos de saturación. Ese paciente, a pesar de que tiene una buena oxigenación, ha bajado
su saturación. Entonces eso se denomina desaturación. Tenerla muy en cuenta y dejar de hablar de desaturación cuando el paciente baja por detrás de 90, donde nosotros ya estamos totalmente incendiados y hemos perdido mucho tiempo valioso. La oximetría de pulso nos da algo fundamental, que lo aprendí a través del tiempo y a través de, gracias de la residencia, es el análisis de la curva pletimográfica, ver el tamaño, ver la forma, tratar de calcular esa superficie. Y ustedes dirán, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque eso no va a dar cómo está el gasto cardíaco. En el shock séptico tenemos un gasto cardíaco bajo, ya sea por la vasodilatación producida por la reacción propia de la cascada inflamatoria por la liberación de citoquinas y todos los elementos proinflamatorios, como así también una miocardiopatía producida por la propia sepsis, por la citotoxina de los gérmenes que nos están produciendo este cuadro. Bien, entonces, aquí vimos la importancia del tiempo de reanimación. Tenemos que tener muy presente que nosotros somos personal que podemos asistir a nuestra unidad de cuidados críticos como 6 horas como coordinadores o podemos ir como 8 horas como personal de apoyo o de 12 horas como personal de planta de guardia. Pues bien, los tres que estamos de guardia en ese momento y recibimos el paciente, debemos ser conscientes que son 3 horas de oro cuando recibimos un paciente. Pero ahora bien, si nosotros llegamos a la guardia y observamos o no viene el médico y nos dice, señores, tengo un paciente en sepsis, de decirle y preguntarle bien, ¿hace cuántas horas que vos lo recibiste? ¿Qué tipo de reanimación? ¿En qué periodo estás de la reanimación? Porque acordémonos del esquema Rose, reanimación. ¿Qué es lo que pasa? La R de reanimación, la O de optimización, bien, la S de estabilización sería en inglés y la última de evaluación. Entonces, bien, nosotros señores vamos a tener muy en cuenta esos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer carga de volúmenes, fluidos, habíamos hablado de las soluciones fisiológicas, de la electrolítica balanceada. No debemos olvidar que ese líquido, cuánto tiempo permanece en intravascular. Y si nosotros estamos, dale una carga de 1000, dale una carga de 500, dale otra carga de 1000, ¿qué vamos a llevar? A que se produzca un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Por sobrecarga de volumen. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuánto volumen ha pasado nuestro compañero. ¿En qué tiempo él considera que está de la reanimación? ¿Ha logrado la estabilización del paciente con fluidos o ha requerido vasopresores? ¿Qué tipo de fluidos ha utilizado? Entonces nosotros antes de ingresar a evaluar el paciente, ya vamos a tener una idea de qué podemos llegar a estar encontrando. Podemos encontrar una alteración electrolítica como una hiponatremia, podemos encontrar una alteración de la función renal con aumento de la urea y de la creatinina por volumen insuficiente o por una alteración en la perfusión, o podemos llegar a tener crepitantes en los pulmones porque se produjo un exceso de volumen o porque el miocardio se ha intoxicado con las toxinas. Perdón. Todas esas causas tenemos que tenerlas presentes desde el principio. Entonces, no es entrar y evaluar el paciente. Primero se evalúa qué se hizo con el paciente. Tener los análisis de base, hacer
lo que se llama un triage del paciente para poder saber en dónde estamos parados, en qué tiempo. Entonces, si estamos en la primera parte de reanimación, ¿cuánto dura la reanimación? Pues bien, vamos a ver esto. La reanimación es el proceso. La reanimación es la fase de la vasodilatación que conduce a a la caída de la presión arterial media. ¿Por qué? Porque se produce una hipovolemia severa, ya sea por bajo gasto cardíaco o, como habíamos dicho, por la miocardiopatía séptica. ¿Cuánto dura esto? Y esto dura aproximadamente 24 horas la fase 1, la reanimación. O sea que un médico que está 12 horas de guardia y lo ha recibido al paciente, sí o sí va a estar en la fase 1 de reanimación. ¿Ha hecho la reanimación adecuada durante las 3 primeras horas? Hay que evaluar balances acumulativos, hay que ver la cantidad de fluidos, la producción de orina. ¿Ha sido capaz de mantener una diuresis sin forzamiento a través de diuréticos o de infusión de diuréticos? Vamos a evaluarlo a eso. Se recomienda iniciar con cristaloide a razón de 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas, pero no debemos olvidar que nosotros, la mayoría, trabajan. Yo tengo la suerte de trabajar solamente en una terapia monovalente, o sea, la característica de los pacientes que yo poseo no son la misma de otras instituciones donde reciben jóvenes, ancianos y gente adulta. Yo recibo generalmente gente joven que posee otro tipo y que están embarazadas o que son puérperas. Entonces, las características son diferentes. Por eso es tanto la obstetricia crítica. Entonces hay que saberse ubicar. No todos los tratamientos son para todos. No le vamos a dar. Podemos nuestros volúmenes moldearlo entre 20 y 60 mililitros, perdón, por kilo de peso, o sea que a un paciente de 70 kilos podemos andar entre 1500 y 4200 mililitros de líquido. Cuando nos vamos nosotros a esos extremos, cuidado, cuando manejamos los extremos, estamos trabajando al hilo, al filo, a la pendiente. Podemos así sobrecargarlo como podemos estar produciéndolo en un daño, un perjuicio mayor al paciente por falta de hidratación. Como habíamos dicho, el monitoreo hemodinámico es netamente permanente. Estar constantemente viendo la presión arterial media, mantenerla en 65 milímetros de mercurio. La mantenemos con volumen, estamos bien. Tenemos que ir por delante. Nosotros también tenemos que tener en cuenta si hay una falla de la glándula suprarrenal, evaluarla, no vaya a ser cosa, ver hace cuánto que el paciente viene con esta infección, porque muchas veces no la tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué decimos? Ah, viene con una infección, y hacemos todo. Y dice, che, le estoy pasando mucho volumen, ya estoy pasando vasopresor y el paciente aún no responde. Pues bien, estamos frente a una falla, tenemos que estar oliendo o, como se diría, intuyendo, sorreando de que el paciente está entrando en una falla suprarrenal. O sea, los mineralocorticoides que produce el cuerpo para hacer la vasoconstricción ya no tienen respuesta o ya no hay receptores, entonces están todos cubiertos. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Optimización. ¿Esto a qué corresponde? A la fase que ocupa las 72 horas posterior a las primeras 24 horas. O sea que ya tenemos entre la fase de optimización y reanimación 96 horas, señores. O sea, por eso es importante. No podemos mantener las cargas de volúmenes durante más de 24 horas.
¿Por qué? Porque en esta fase de que se denomina de optimización es donde ajustamos la perfusión de los órganos y evitamos los edemas tisulares. No podemos tener esos pacientes como pompas de jabón llenas de líquidos. ¿Por qué? Porque no solamente hay algo fundamental que nos estamos olvidando. Nosotros vemos el edema subcutáneo, decimos, che, está con una fascia botagada, sí, es por la reanimación y todo. Perfecto, pero no nos olvidemos que ese paciente también tiene pulmones y tiene intestino. Y el intestino se edematiza, la pared intestinal se edematiza, se altera todo lo que es sobre que ya está alterada la cuestión esta de las membranas, vamos a permitir una translocación bacteriana por el edema y así también vamos a alterar. Nosotros tenemos que saber que estos pacientes entran rápidamente en canibalismo. Tenemos que mantener una nutrición. Nosotros tenemos que mantener una nutrición enteral mínima. ¿Para qué? Para evitar la translocación y para evitar que el paciente ese también entre en proceso de canibalismo. Otra, si nosotros tenemos que el endotelio está alterado, podemos dar o inferir de que va a haber translocación de líquido hacia la membrana alveolar. Entonces, por tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener crepitantes en los pulmones. ¿Por qué? Porque se van a comenzar a disminuir la ¿cómo que se llama? La hematosis. ¿Por qué? Porque en el intersticio alveolo-calpilar pilar va a estar ocupado por líquido, entonces los pacientes van a comenzar a sufrir lo que se denomina la desaturación. Y acá tenemos que tener el ojo bien avistado para poder ver la oximetría, cómo va modificándose. Así como hacemos la curva de temperatura, también tenemos que hacer la curva de oximetría para poder saber en qué momentos el paciente está alterando y tomarse el pequeño tiempo de auscultarlo. Así también podemos evaluarlo al paciente con el estetoscopio y ver la presencia o la ausencia de un R3, un ritmo de galope. Entonces nosotros estamos infiriendo de que el paciente está todavía con volúmenes insuficientes. En nuestra institución tenemos la suerte de monitorizar los pacientes con presión invasiva y también monitorizarlo a través de la ecografía, viendo y haciendo un Doppler de las venas cava y pudiendo ver su compresibilidad. Entonces, de esa manera, nosotros también observar si estamos sobrecargados de volumen o faltos de volumen de acuerdo a cómo se colapsa esa vena cava. Pero no debemos llegar a esos momentos, debemos ser más, como decimos, la medicina es un arte, no es solamente una ciencia, es un arte. Hay que saber manejar todos los elementos, no solamente dirigirse por protocolos y no seguirlos ciegamente. Recuerden, ustedes son como los marinos, ustedes tienen experiencia y hay gente que ha escrito cartas de navegación, pero esas cartas de navegación muchas veces nos dicen por dónde ir, pero hay veces que siguiendo esa carta de navegación decimos, che, hemos llegado hasta acá, pero no tenemos resultados. No olvidemos que tenemos experiencia. Muchas veces hay que desviarse un poquito de la carta de navegación porque hay una tormenta, porque ha disminuido el caudal de agua, entonces debemos modificar nosotros y no ser tan ciegos y tan testarudos. No, el protocolo lo dice, tenemos que hacerlo. No, señores, también debemos saber ser intuitivos, eso es el arte de la medicina. Manejar nuestra intuición, no solamente nuestra sapiencia, sino usar nuestra sapiencia para que sea óptimo en la llegada a buen puerto. Entonces, señores, no nos olvidemos de hacer
esta optimización a las 72 horas, ajustar los volúmenes de tal manera de que el paciente no sea sobrecargado, ver cuáles son los requerimientos. Como decía mi profesor, ustedes recuerdan el número 30. ¿Por qué, profesor, el número 30? Porque 30 es el número que ustedes van a usar para reponer líquido y es la cantidad de líquido que van a necesitar para hacer una reanimación. Y si ustedes le sacan el 0, son las 3 horas de reanimación permanente que hay que hacer. Entonces, una vez que tenemos optimizado, entonces tenemos el paciente orinando. ¿Está con infusión de furosemida? Perfecto, está con infusión de furosemida y está orinando a ese volumen. Vemos lo que entra y vemos lo que sale. Como siempre yo digo a todo mi grupo de trabajo, evaluemos los volúmenes ingresados, sepamos y no olvidemos lo que son los balances hídricos, ver perfectamente cuáles son los acumulativos, cuál ha sido el ingreso en las últimas 12 horas, cuál ha sido la producción de diuresis, cuál es por dónde se está yendo el líquido. Está producido a través de una hemorragia, está producido a través de un vómito, una sonda nasogástrica, un drenaje. ¿A dónde? Fiebre. El paciente está con una respiración aumentada. Sabemos que el aparato respiratorio pierde mucho líquido. Tenemos bien los humidificadores de los respiradores. Todas esas cuestiones debemos tenerlas presentes a la hora de optimizar los fluidos en un paciente. Después, una vez que tenemos esta parte de optimización, vamos a una tercera etapa que se llama de estabilización. Esta etapa se caracteriza por el mantenimiento de la hidratación y análisis de los balances hídricos. Mantenimiento neutro a negativos, o sea, estamos comenzando a sacar el líquido que pusimos, señores. Bien, no hay que dejarlos como una pompa de jabón. O sea que la duración, en 12 horas nosotros tenemos que sacar lo que pusimos en 96. Entonces no nos asustemos con los balances tan negativos, pero veamos también de que no se nos vaya la presión arterial, la pletimográfica nos descienda, la saturación nos descienda, todo por querer sacarle líquido. Seamos artesanales, seamos artistas de algo tan maravilloso como es la medicina. Bien, entonces vamos a ver cuánto líquido necesita, cuánto está absorbiendo ese paciente, está con la nutrición enteral, está con una nutrición parenteral, cuánto estoy dándole de agua basal, cuánto le estoy dando de diluciones de antibióticos, cuánto le estoy dando de dilución de drogas vasoactivas, dilución de todos los elementos que nosotros le vamos a poner a nuestro paciente. Entonces, todo eso no hay que sobreestimar. Uno dice, sí, le estoy pasando diluido 1 en 100 3 veces al día. Ah, perfecto, 1 en 100. Si vos te pones a ver 3 veces al día, estamos pasándole 300 mililitros al paciente. Entonces, más el volumen que tiene, el antibiótico, pongámosle. Entonces, ustedes dicen, son 300 mililitros. Y si vamos sumando 300 mililitros en un periodo de 3 días, 3 por 3, le hemos puesto 1 litro de más. Y si nosotros cargamos más, es como estamos haciendo la sobrecarga. Y después dicen, ay, no, pero eso no lo contaba. Perfecto, cuéntenlo. Bien. Y después viene una fase que se llama, que no me gusta la palabra, pero podría cambiársele, desresucitación, o sea, comenzar la retirada. En el otro era más bien el mantenimiento hídrico, balances neutros, lo que entra sale, o levemente negativo. Pues bien, en la desresucitación o la retirada nuestra de la reanimación
nosotros tenemos que atender a balances negativos y tratar de recuperar la diuresis sin necesidad ni de infusiones, ni de bolos de diuréticos, que solamente su misma perfusión nos esté dando lugar a un buen proceso de diuresis. Entonces nosotros tenemos y monitorizar a través del laboratorio cómo están las ureas, las creatininas y de acuerdo a eso, bueno, si hay pacientes que van a requerir una hemodiálisis. Y ahí nosotros todo lo que hacemos terapia intensiva, sabemos cómo le vas a hacer la diálisis, una diálisis seca, una diálisis le vas a hacer solamente un hemofiltrado. Bueno, todos esos criterios hay que tenerlos muy en cuenta. Bien, entonces ustedes vean que ya llevaron 96 horas de iniciar de la fase. Entonces ustedes dicen, wow, qué bárbaro, ¿cómo pasó el tiempo? Pues bien, entonces vuelvo a decir y a hablar de nuestros compañeros. Tenemos que dialogar entre nuestros compañeros y tenemos que ver, decir, para manejar un hilo conductor y tener buenos resultados. Porque si no, tenemos pacientes que han tenido un aumento de peso exponencial no porque hayan engordado, sino porque nosotros lo edematizamos de tal manera que lo dejamos fritos. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos la medición de la ganancia de peso? A través del pesado del paciente. Lamentablemente no tenemos balanza de camas. Los pacientes que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que manejamos nosotros en terapia intensiva, nosotros hacemos medición de peso diario y vemos la ganancia de peso y decimos, che, para esta gorda le estamos pasando líquido, no es mucho, pero está haciendo una retención bastante grande. ¿Por qué? Porque ha tenido la ganancia de peso de 1 kilo en un día, 2 kilos, 3 kilos. Tengamos mucho cuidado, el pulmón puede estar próximo a dañarse. Bien, entonces la desresucitación es posterior a las 96 horas, se inicia la fase con balance neutro, es la recuperación de la diuresis, o sea que nosotros tenemos que más perder que ponerle. Entonces tenemos que tener una diuresis mucho más importante que lo que nosotros le estamos poniendo, porque esa es la reabsorción que está haciendo de los líquidos del intersticio. Ahora bien, vamos a un tema que es bastante complicado, que son las complicaciones que debemos tener presentes siempre. La sobrecarga de líquidos. ¿Qué va a pasar con la sobrecarga de líquidos? Nosotros la sobrecarga de líquidos, si solamente la sobrecarga de líquido fuera a nivel del intersticio del celular subcutáneo, diríamos, bueno, sí, está bien, no hay problema porque toda el agua está debajo de la piel, el celular subcutáneo. Pero tenemos que tener dos elementos que no van a aumentar el tiempo de permanencia en terapia intensiva, como son el edema agudo de pulmón, el edema pulmonar, no el edema agudo de pulmón, el edema pulmonar, que no va a perpetuar y no va a hacer a que el paciente esté más tiempo en ARM, con lo que esto implica mayor riesgo de que tengamos una neumonía asociada a la ventilación mecánica, no por un mal manejo, sino por el tiempo prolongado que lo tenemos en asistencia ventilatoria mecánica. Bien, entonces tener muy presente, ver esos pacientes, evaluar esos balances, entonces decir, che, mira, tiene unos crepitantes, no solamente pensar, ah, bueno, y está con una sibilancia, ah, no, está haciendo un broncoespasmo, vamos, rompamos el broncoespasmo, y no, alto, no rompamos el broncoespasmo, analicemos, ¿no será un método compensatorio del organismo
para evitar inundarse el broncoespasmo, si nosotros rompemos el broncoespasmo y dejamos, y dejamos que la presión del intersticio sea superior al del alveolo, vamos a dejar que se inunde ese paciente y vamos a tener edema pulmonar. Entonces, señores, cuidado, cuidado con eso de decir, está con crepitante y está... No, está con un broncoespasmo, no con crepitante, está con un broncoespasmo. Bien. No, mirá, por los mocos, qué sé yo, rompamos el broncoespasmo, metele todo. No, 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 esperen. Analicemos, es un paciente séptico, es, le hemos pasado tanto de volumen, no estará haciendo una compensación. Volvamos a pensar, seamos artesanos. Vamos, llamemos al cardiólogo. Che, veamos, le hagamos un ecocardio. No vaya a ser cosa que tenga insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volúmenes. Decían, no, ¿qué? Vamos a estar en sobrecarga de volumen. No, señores, nos tomemos el tiempo, veamos la ingurgitación yugular, veamos, seamos más críticos de nosotros mismos. Veamos algo tan simple como mirarle el cuello a un paciente y decir, che, tiene ingurgitada las yugulares. Este paciente la bomba no está expeliendo como corresponde. No tengo el ecocardio, pero tengo una yugular ingurgitada. Ojo, sobrecarga de volumen, no está edematizado, pero está sobrecargado el corazón, le está fallando el corazón y no está alargando el líquido, señores. Entonces, tengamos muy presente todo esto. La sobrecarga de líquidos puede darnos dos elementos fundamentales, el edema pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Acá no está nombrado, pero yo lo traigo a colación, que es el edema de las mucosas intestinales. La tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener síndrome de malabsorción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al paciente le pongo un poquito de comida y está con diarrea. Mira, esta diarrea es mucosa. Esta diarrea es así o asado. Entonces tenemos que tener en cuenta, tranquilos, todos son elementos que vamos a tener muy en cuenta. Bien, bueno, señores, así hemos tratado de guiarlos y de decirles cómo hemos trabajado en la fluidoterapia. Como verán, es básico, sencillo, no hay que ser muy complejos. Lo único que hay que tener es un poquito de estar avispados, de estar mirando constantemente los monitores, estar llevando una línea y saber qué ha hecho o no ha hecho nuestro compañero para poder saber si los elementos que hacemos son los adecuados. Pues bien, muchísimas gracias por su atención y espero que esta charla, que no trató de ser muy académica, ¿por qué? Porque, a ver, para leer libros y todos, sino yo creo que hay que transmitir el trabajo en equipo, como hacemos siempre nosotros en nuestra institución, en nuestro servicio, donde tratamos de escuchar a nuestro compañero, porque como dice nuestra jefa, 2 ojos, 4 ojos ven mejor que 1 y que 2. Así que muchas gracias y muy buenos días para todos.